Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias al Señor por su misericordia que nos permite estar nuevamente junto a ustedes compartiendo el mensaje de su santa palabra a través de este canal Ministerio Cristo Salva. Antes de ir con el tema que el Señor nos dio para este día, quiero pedirles que si usted visita por primera vez este canal, esté considerando suscribirse, dándole like a este video, activando la campanita de notificaciones, para que de esa manera nos esté apoyando, para que podamos tener crecimiento en este canal y para que el mensaje de la palabra del Señor pueda llegar a muchas otras personas, a muchos otros hermanos, a muchos otros amigos, porque sabemos que en la palabra del Señor solamente está la vida. En la palabra del Señor es el pan que vino del cielo a darnos la vida. Gloria a su santo nombre. Damos gracias también a todos los hermanos, todos los amigos que se han suscrito ya a este canal y que nos están brindando su apoyo. Bien, díchole esto, vamos a ir con el tema que el Señor nos ha dado para este día. Y el tema lo hemos titulado Jesús pagó el precio. Libertad para pecar. Bueno, santo es su nombre, damos gracias al Señor. Este tema que traemos en este día es un tema muy importante con el cual nosotros tenemos que estar muy alerta en estos tiempos finales, en estos tiempos decisivos que estamos viviendo en la humanidad, ya que como está profetizado en la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo profetizó que para estos tiempos finales, estos tiempos donde Jesucristo dijo que se multiplicaría la maldad, se mueven muchas falsas doctrinas, se mueven muchas religiones falsas, se mueven muchas sectas y aún yo he conocido tristemente gente que conoció la verdad del Evangelio, gente que conoció la verdad de la palabra del Señor y hoy por hoy están perdidos ahí en religiones muertas, en sectas y están caminando rumbo a la perdición también, como cualquier otro que no hubiese conocido la verdad de Jesucristo. Bueno, esta frase yo la he escuchado en cierto tiempo también, donde hay muchos que dicen por ahí que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y que nosotros a través de eso tenemos la libertad para vivir como queramos, para vivir desenfrenadamente, para continuar en las cosas viejas como vivíamos antes, como cuando estábamos en tinieblas, cuando no conocíamos la luz de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que escuchamos, con lo que creemos y con lo que practicamos sobre todo. Porque sabemos que peleamos nosotros contra un enemigo de nuestras almas, un enemigo sagaz, que ese no es como nosotros, que nosotros, esta carne en la que vivimos actualmente, este cuerpo corruptible, se cansa, nosotros tenemos que dormir. En cambio, Satanás, nuestro enemigo, ese no descansa nunca, ese no necesita dormir y ese está a las 24 horas del día buscando la manera de atacarnos. Este es un enemigo muy sagaz, es un listo, cuídese, así que tenga mucho cuidado con lo que usted escucha y con lo que usted sobre todo practica en su vida realmente. Porque muchos se agarran de esto y dicen, bueno, Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, bueno, ya está, yo ya estoy salvo. Y hay muchos que esa doctrina, una vez salvo, siempre salvo, es una de las tantas mentiras satánicas, peligrosas que se mueven por ahí para llevar a la pobre humanidad a la perdición. Por eso es que vamos a probarlo nosotros esto con la Biblia realmente y vamos a tener presente que si bien el Señor Jesucristo, Él pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros escapáramos de la eterna condenación, pero después que venimos a Él, que lo recibimos en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador,
después que nosotros damos ese paso, que nos lavamos por la fe en esa sangre gloriosa, en la sangre de Emanuel que bañó el madero del Gólgota a favor de toda la humanidad para que nosotros tengamos la total redención. Una vez que nosotros hacemos eso, bueno, después nosotros tenemos que vivir una vida nueva en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Amén. Gloria a su santo nombre. Así que por eso, mis amados hermanos y los amigos que puedan escuchar este video, todo aquel que no ha venido a los pies de Jesucristo, todo aquel que no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, esta es su oportunidad para que en este momento usted reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida y usted empiece a vivir una vida nueva, una vida agradable conforme a la naturaleza santa del Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Bueno, vamos a ver ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? A lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, llevando el pecado nuestro para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación. Dice la Biblia acá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y dice aquí la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Bueno, aquí estamos viendo, amados hermanos y amigos, estamos viendo lo que la Biblia nos habla respecto a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús hizo el sacrificio por nosotros para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación. Porque cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios los creó perfectos a ellos para que ellos no se enfermaran, para que ellos no se murieran, para que ellos vivieran eternamente. Pero Dios les puso una prueba de obediencia a ellos. Y cuando ellos desobedecieron y comieron del árbol que Dios le había mandado que no podían comer, desobedecieron, entró el pecado, y como consecuencia del pecado vino esta maldición de la enfermedad, vino la maldición de la muerte, entraron acá a la tierra a causa de eso. Pero ya Dios en ese tiempo ya tenía Él un plan de salvación para la humanidad, porque dice la Biblia que Dios es omnisciente, que Él lo sabe, Él sabe todo lo que va a acontecer antes de que las cosas sucedan. Entonces Él ya tenía su plan de salvación para la humanidad, y era que iba a enviar a su propio Hijo aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Santo es su nombre, damos gracias al Señor. Entonces vemos cuál era el propósito de Dios: enviar a Jesucristo a morir, a pagar el precio por nosotros, por nuestros pecados, a morir Él en su muerte expiatoria, en su muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos tener la total redención, pudiéramos escapar de la condenación, pudiéramos tener la salvación de nuestra alma. Sabemos que los que leen la Biblia, los que conocen, saben que el ser humano es una trinidad. Tiene un cuerpo corruptible, en este que vivimos de afuera, el tabernáculo de afuera, pero usted es la persona interior, que está compuesta por un alma y un espíritu, que ese es el que va a vivir eternamente para salvación o para condenación. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador en su vida, se lavó de sus pecados, usted salvará su alma y vivirá eternamente, tendrá la salvación eterna. Pero si usted se muere en sus pecados, tendrá la condenación eterna. Jesucristo fue claro cuando habló sobre esto, dijo
Marcos capítulo 16 versos 15 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, dijo el Señor, será condenado. O sea que solamente hay dos caminos nada más para el ser humano cuando termina su existencia física acá en esta tierra. O se va salvo si tiene a Cristo en su vida, o se va condenado si se murió en su pecado. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. La Biblia no nos habla de otras cosas. No hay un lugar intermedio donde, por más que usted haya sido homicida, por más que usted haya sido borracho, por más que usted haya sido un estafador, no hay un lugar donde usted lo van a llevar y lo van a purificar y después de un cierto tiempo lo van a mandar para el cielo. Mentira del diablo todo eso. Santo es su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que entender que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, una vez que nosotros nos hemos lavado en esa sangre preciosa, en esa sangre gloriosa de Emmanuel, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que mantener esta salvación. Tenemos que mantener esta salvación que a nosotros, que Cristo compró con precio de muerte, con precio de dolor, con precio de humillación, en esa muerte de martirio, en esa muerte de vergüenza que Él tuvo que enfrentar en la cruz del Calvario por usted y por mí, para llevar nuestros pecados. Dice ahí en el versículo que acabamos de leer, dice que Él en su cuerpo, dice, llevó, dice, el pecado nuestro, dice. En su cuerpo Él llevó el pecado nuestro, dice. Por eso la Biblia también dice que Él fue hecho pecado por culpa nuestra. Él fue hecho maldición, dice, por culpa nuestra. ¿Por qué este tema de la maldición? Porque no hay maldición más terrible que el ser humano deba afrontar que no sea la del pecado. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué esto es lo más terrible? Esto es lo más terrible porque la maldición más terrible es esta del pecado, porque es la que acarrea eterna condenación. ¿Y quién puso el pecado nuestro? ¿Quién puso en el cuerpo de Jesucristo? Dios el Padre. Está en la Biblia, profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Dice que Dios el Padre cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Jesucristo, su Hijo, para que nosotros pudiéramos escapar de esta condenación terrible que le aguarda a todo aquel que se muere en pecado. Ahora, una vez que nosotros, como les dije ya, tenemos a Cristo en nuestras vidas, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer después? Bueno, hay que morir al yo. La persona vieja tiene que morir. Si usted fue un drogadicto, si usted fue un alcohólico, si usted fue un pendenciero, si usted estuvo en la brujería, en la hechicería, bueno, todas esas cosas tienen que morir. Todo eso tiene que quedar atrás. El hombre viejo tiene que ser sepultado. Por eso es que es tan importante el tema del bautismo con agua. El tema del bautismo con agua ya vamos a hablar en otra oportunidad específicamente sobre este tema, porque cuando se lo hace con fe, el bautismo y la comunión son, la Santa Cena son sacramentos de fe. Cuando se lo hace con fe realmente, entonces la idea del bautismo es que al hacerlo por inmersión, tal cual como dice la Biblia, es sepultado el hombre viejo y nace un hombre nuevo, que vive para Cristo, que nueva criatura es. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Ahora, tenemos que tener cuidado con este tema, con esta doctrina que se mueve por ahí, con este verso que se mueve por ahí, que dicen, bueno, Jesús ya pagó el precio por los pecados, Él ya pagó el precio, yo tengo libertad para vivir, para hacer lo que yo quiera, para vivir una vida
desenfrenada. Total, ya estoy salvo, ya no me puedo perder. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, como yo le decía, esto el apóstol Pablo lo dijo, tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, dice, donde muchos se apartarían de la fe y darían oídos a doctrinas de demonios. Entonces hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento a lo que escuchamos nosotros. Hay que estar muy atento a cómo vivimos nosotros. El secreto de la victoria nuestra para que podamos vivir esa nueva vida que el Señor demanda de cada uno de nosotros es que saquemos tiempo para meditar en la palabra de Dios y que a esa bendita palabra, como decía el apóstol Santiago, Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros tenemos el conocimiento bíblico, el conocimiento de la verdad, de lo que está, de cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que esforzarnos por poner esa palabra por obra. Y bueno, eso es lo que un altísimo porcentaje, no me animaría yo a decir un número, pero un gran porcentaje del pueblo de Dios falla en este punto, que es teniendo conocimiento de la palabra, después no la puede poner por obra. Bueno, para que nosotros podamos poner esta bendita palabra por obra, hay que ayunar con frecuencia, hay que tener una vida de oración, porque cuando nosotros tenemos una vida de oración, una vida de ayunar con frecuencia, nosotros estamos en comunión con el Espíritu, nos llenamos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo es el que dirige nuestros pasos y es el que nos guía a toda justicia, para que de esa manera nosotros podamos vivir por esta bendita palabra del Señor, podamos obedecerle a Dios en todo y podamos andar conforme a sus caminos y podamos perseverar hasta el final, como dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24:13 dijo el Señor, y Mateo capítulo 10 verso 22 reiteró lo mismo el Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que usted está llamado a perseverar para que usted pueda mantener esta salvación gloriosa que a usted le dieron de gratis, porque usted, por todas las cosas que tiene acá en la tierra, todos los servicios que tiene acá en la tierra, por la luz, por el gas, por el agua, por el internet, por el teléfono, por todas esas cosas tiene usted que pagar. Pero por la salvación de su alma, que es lo único eterno, lo más importante, no tiene que pagar un centavo, porque ya Jesús pagó el precio. Pero ahora interpretamos bien esto. ¿Qué quiere decir? Que Él murió en lugar nuestro, porque Él venció al diablo en la cruz cuando demostró que, habiéndose encarnado en un cuerpo humano como el nuestro, Él siendo todo Dios, pudo demostrar que en un cuerpo como este se puede, lleno de flaquezas y de debilidades, se puede vivir sin pecar. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que Él hizo ese sacrificio para morir por usted y por mí. Pero esto no quiere decir que a nosotros nos habilita para vivir una vida pecaminosa, para seguir viviendo la vida vieja, para seguir en la droga, en la delincuencia, en los homicidios y en la hechicería y en tantas aberraciones que se hacen ante los ojos del Dios del cielo, porque este mundo, esta tierra está saturada de maldad ya, y yo creo que cada vez que esta maldad se multiplica son señales realmente que ya el retorno de Jesucristo a la tierra no puede demorarse más, porque ya la naturaleza divina, la naturaleza de justicia de Dios demanda que tiene que acabar con esta maldad de la tierra, tiene que venir a limpiar esta tierra para que el Señor pueda venir después que venga el arrebatamiento, después que vengan los días de la gran tribulación. Entonces, para que en esos días de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios caigan, después el Señor venga
a establecer su reino de 1000 años. En otro video vamos a hablar específicamente de cada uno de estos temas. Ahora vamos a leer en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, acá vemos, hay la verdad que realmente hay versículos en la Biblia que cuesta leerlo, que suena duro leerlo, realmente suena duro predicarlo, pero bueno, los que estamos llamados a predicar la palabra del Señor, por suene linda o suene fea, tenemos que predicarla la palabra tal cual como está, pero predicarla en amor, pensando en que las almas se salven, porque la Biblia dice que Dios es amor, y la voluntad de Él no es que, dice que todos procedan al arrepentimiento. Porque si Dios quisiera condenar al mundo directamente, entonces ¿para qué mandó a Jesús a morir en la cruz? ¿Para qué lo mandó si Él va directamente a querer condenarlos a todos? Por eso cada uno que estamos llamados a predicar, tenemos que predicar la palabra de Dios en amor, tal cual como está, pero predicándola en amor, pensando en que las almas se salven, pensando en que el pueblo de Dios sea edificado. No nos vamos a ir a los extremos de aquellos que solamente predican. No me gusta a mí dar nombres. ¿Para qué? Para no escandalizar la obra de Dios, porque he visto yo realmente que hay canales cristianos ahora que se dedican a publicar cosas de la vida privada del pastor tal, del apóstol tal, del fulano de tal, y realmente se terminan convirtiendo como en uno de esos programas del mundo, donde esos programas de farándula, como se le dice, donde están donde hay programas en la televisión mundana que se dedican a publicar cosas sobre la vida privada de los actores, de los famosos, todo, y están con el chisme y con la murmuración y con tantas cosas que no son de Dios. Bueno, así también tristemente en el pueblo de Dios hoy por hoy se ha metido eso también, que se dedican a realizar programas. Hay canales en el internet, canales de YouTube que están dedicados exclusivamente a eso, y se convirtieron prácticamente como en uno de esos programas del mundo. Dios no nos llamó a eso. Y hay algunos que dicen: no, pero es que hay que, a los apóstatas esto, es que hay que sacarles la verdad a la luz, es que tienen que irse de cabeza al infierno. Amado hermano, Dios no nos llamó a hacer eso a nosotros. Tenemos que entender algo: la escritura tiene que cumplirse a rajatabla. Jesucristo dijo claramente estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los tiempos de apostasía tienen que venir para que se cumpla la escritura. Si Dios lo permite, si Dios ha permitido que aquellos que están predicando doctrinas de error, que aquellos que están predicando la doctrina de la prosperidad, si Dios lo permite, entonces nosotros no somos nadie para cuestionar lo que Dios ha permitido. Lo que nosotros tenemos que hacer, no tenemos que dedicarnos nosotros a hacer ese tipo de cosas para terminar escandalizando más la obra de Dios. Porque ¿qué va a pensar el pecador? ¿Qué va a pensar el inconverso cuando agarra el internet de repente y ve un video donde están escrachando a fulano de tal, que se divorció, que hizo esto otro? ¿Qué va a pensar? Y eso es el evangelio, y esa es la vida abundante, pero mejor me quedo en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer cosas que escandalicen la obra de Dios. Yo no digo que esto que se interprete bien, yo no digo que tenemos que agarrar nosotros y
fomentar el pecado, fomentar la apostasía, no, nada de eso, no. Pero ¿cómo la vamos a combatir nosotros a eso? ¿Cómo le vamos a hacer la guerra a Satanás? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Agarrando la Biblia, escudriñándola y predicando la palabra como está. Están por un lado estos que se dedican a predicar el cuentecito este de prosperidad y de mantener contenta a la gente, mantenerla motivada, y no se predica arrepentimiento, y no se predica que una vez que uno ha venido a Jesucristo hay que buscar esa vida santa delante del ojo de Dios, hay que buscar esa perfección, porque Jesucristo dijo: sé santos porque yo soy santo. Y si se asusta con esto que yo le digo, asústese más todavía, porque añadió: sé perfecto, Mateo 5:48, sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto, dijo el Señor. O sea que nosotros, ese es el camino que nosotros tenemos que buscar, y que lo tenemos que buscar día a día. No podemos nosotros estar entreteniendo a la gente hoy por hoy, cuando vemos la realidad de este mundo perdido, de este mundo lleno de maldad, como está hoy por hoy, plagado de maldad, de robo, de crimen, de aborto, de prostitución, de hechicería, de idolatría y de tantas cosas que son abominaciones ante el Dios del cielo. Nosotros no podemos estar entreteniendo a la gente. Es tiempo que aquel que ha sido llamado a predicar el Evangelio predique la verdad de la palabra de Dios, predique arrepentimiento, predique las cosas en amor de Dios, pensando en que las almas se salven. No es tampoco como hacen otros realmente, que no tenemos que confundir la sana doctrina con el evangelio de palos tampoco, porque hay muchos predicadores que yo he visto que también se ganan popularidad, se ganan muchos seguidores agarrando y haciendo y parándose frente a un púlpito y dándole de palos y aportando con un rifle y queriendo echar de cabeza al infierno a todo lado. Ese no es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de amor, donde Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, donde Dios en su amor, en su misericordia, Él da oportunidad a todos para que procedan al arrepentimiento, pero nosotros tenemos que comprometernos a predicar la palabra de Dios en amor y en verdad. No tenemos que esconder nada. Hay infierno, es verdad que hay infierno si usted no se arrepiente, si usted no avanza y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces sí, usted se muere en su pecado, enfrentará entonces usted la muerte primera, el infierno, el Hades, palabra griega con H, y de ahí le esperará a usted una larga estadía en ese lugar para esperar el juicio final, donde le van a comprobar la culpabilidad. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que le está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Y este versículo está hablando de gente que murió en pecado, de gente que se perdió, que enfrenta la eterna condenación. Es verdad que está todo eso, y el destino de esta gente será el lago de fuego y azufre, condenación eterna. O sea, no vamos a esconder esto, esa es la verdad, esa es la realidad de las cosas. Pero lo que nosotros le estamos predicando en este día, amigo amado, si usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquí le estamos predicando la verdad en amor, porque lo amamos, porque queremos que usted se salve, porque queremos que usted reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador en su vida y escape usted de la condenación eterna. Le estamos hablando con la verdad, que usted primeramente dé el paso de recibir a Cristo en su corazón, y entonces si usted se entrega de corazón a Él, Él le va a dar el Espíritu Santo y Él mismo lo va a ayudar a usted a ir puliendo los detalles que tenga que pulir, para que usted pueda vivir una vida nueva en Cristo, para que las cosas viejas pasen y para que usted pueda tener esa vida agradable delante de los ojos de Dios que Él nos demanda. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Bueno, acá en el versículo que acabamos de ver hace instantes atrás, dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora vamos a diferenciar bien este punto. Una cosa es cuando usted conoce la verdad y usted voluntariamente desde su corazón. A Dios no se los puede engañar, hermano. Dios conoce, Dios escudriña los corazones, Dios sabe lo que está en el corazón de cada uno. Entonces,
si usted va, por ejemplo, y sabiendo que una de las cosas que Dios manda es que usted no matará y usted va y mata porque su vecino le cae mal, porque de repente tuvo un problema con su compañero de trabajo o con X persona, y usted va y lo mata, y usted planea ese crimen. Entonces usted ahí sí está pecando voluntariamente, usted está haciendo lo malo a conciencia, porque de sus corazones que han nacido hacer eso, aún conociendo la verdad. Una cosa es, como yo le digo, vamos a poner un ejemplo bíblico para que usted lo entienda fácil a esto. En el caso cuando el rey David cayó en pecado de que adulteró con esta mujer llamada Betsabé, que era mujer de Urías Eteo, uno de sus soldados fieles, y cuando salió después que esta mujer queda embarazada, entonces el rey David, para ocultar su pecado, ¿qué es lo que hizo? Mandó al general Joab, el jefe del ejército de él, le mandó una carta de las propias manos de Urías Eteo, lo hizo venir al palacio primero, y cuando él vio que no había manera de que Urías vaya a dormir con su mujer, para que después saliera que estaba embarazada y se crea que el hijo era de Urías y se oculte el pecado ese, entonces David lo mandó con una carta en las propias manos de Urías, se le entregó para que vaya al jefe del ejército Joab, para que lo pongan en el frente de batalla, en el lugar de más peligro, y lo abandonen para que lo maten. Y bueno, Urías Eteo finalmente terminó muerto en combate, y ese fue un tipo de pecado voluntario donde David planeó esa muerte de Urías. David planeó esa muerte de Urías Eteo para tratar de encubrir su pecado. Entonces eso es cuando nosotros tenemos el propósito de pecar. Pero hay muchas ocasiones, hermanos, hay muchas ocasiones que nosotros como creyentes podemos cometer errores. Acuérdese usted, vivimos en una carne mala, en un cuerpo de debilidad, de flaqueza, debilidades, todo, y uno puede cometer un error involuntario. Ahora, vamos a dar un ejemplo bíblico de esto también, el ejemplo del rey Josías, segunda de Crónica 34 en adelante. Vemos nosotros acá la historia de este rey, que en mi humilde opinión, para mí fue el mejor rey de Judá. Realmente para mí fue un rey íntegro ante los ojos de Dios. De Josías no se va a leer que cayó en un pecado tan tremendo como el que cayó David en su momento. Si bien la Biblia dice que David era hombre conforme al corazón de Dios, y en el libro del profeta Ezequiel dice que en la regeneración, en el milenio, volverá a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Pero bueno, nosotros no estamos acá para discutir la soberanía de Dios. Vamos a hacer un video exclusivo para hablar sobre el tema de la soberanía de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos que están en la Biblia, y decimos, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, pero ¿por qué Dios perdonó tanto a David y Saúl hizo una y fue desechado? Bueno, hay cosas, o por ejemplo dice, después de que David tomó a esta mujer Betsabé, con la que había caído en adulterio, de esa misma mujer, no el hijo que le nació del adulterio, que murió finalmente, por el que el juicio de Dios vino, sino después nació Salomón, que fue el segundo, fue rey después de David, y muchos cuestionan y van a decir, ¿por qué de esa mujer justamente con la que él cometió terrible pecado? Bueno, ese es el tema de la soberanía de Dios. Nuestra mente humana es demasiado pequeña para entender los pensamientos de Dios, pero eso vamos a hacer un video exclusivamente hablando sobre ese tema después, lo que es la soberanía de Dios. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Bueno, siguiendo con el tema que estábamos, hermano, damos el ejemplo bíblico, lo que es pecar o desobedecer por error. Miren el caso del rey Josías. Cuando el rey Josías tenía 39 años ya y seguía reinando, subió Necao, rey de Egipto, que quería pasar por territorio de Judá,
Y este rey le dice a Josías que no se le interponga, porque él venía en una encomienda de parte de Dios. Como se trataba de un rey pagano, todo, Josías, ¿qué pasó? Josías no creyó que este hombre venía realmente, que Dios le había dado permiso para pasar por el territorio de Judá, y Josías decidió enfrentarlo en la batalla. Josías decidió enfrentarlo en la batalla, y el resultado fue que este rey realmente, un rey íntegro, realmente un rey que amaba a Dios con todo su corazón, terminó muerto en combate. O sea, el error de Josías, ¿cuál fue? En la vez, si usted lee la historia de él, verá que cuando hallan el libro de la ley de Moisés ahí en el templo, cuando estaban, Josías había enviado una gente, unos trabajadores para reparar el templo de Jehová. Vemos nosotros que él mandó, cuando se halló el libro de la ley y cuando Josías descubrió que no se estaba viviendo conforme a esas palabras, dice que rasgó sus vestiduras, dice, y envió con una profetisa, envió su gente a una profetisa a consultarle a Jehová, porque en el Antiguo Testamento, cuando uno quería saber algo de parte de Dios, había que recurrir a los profetas. En ese momento, bueno, Josías hizo bien las cosas, Dios le envió el mensaje, y le envió encima a Dios un mensaje que era alentador para Josías, porque Dios había dicho que a causa de todas las abominaciones que se habían hecho en Judá, iba a derramar juicio sobre ese lugar. Sabemos que hubo una sucesión de dos reyes que hicieron tremendas abominaciones delante del ojo de Dios. Una fue el padre del rey Josías, el anterior, y otro fue el que venía a ser el abuelo de él, el rey Manasés. Y bueno, ya Dios, realmente la ira de él se había encendido contra Judá. Pero, ¿qué pasó? Dios le mandó a decir por medio de la profetisa Josías, que dice: aquel varón que se humilló delante de mí, dile que él irá a su sepulcro en paz, que no va a haber estos juicios en todos los días de su reinado. Bueno, entonces vemos realmente cómo la mano de Dios estaba a favor de Josías, porque consideraba realmente, porque Dios había valorado la humillación de Josías, que cuando descubrió que a través del libro de la ley no se estaba viviendo por la palabra de Dios, sino cuando descubrió todas las abominaciones que se habían hecho, entonces, y se humilló ante Dios, Dios siempre él galardona a aquellos que se humillan, se abajan delante de él. Entonces, que Josías hasta ese momento había hecho bien las cosas, y el error que comete él finalmente, que le cuesta la vida en combate, es que se tendría que él haber apartado y enviar a una de sus gentes que vayan a los profetas a consultarle de nuevo, para que Dios le confirme que realmente él permitía que Necao, rey de Egipto, esté cruzando por el territorio de Judá. Bueno, Josías no obedeció, porque bueno, ahí vemos realmente que muchas veces Dios se puede manifestar de cosas que nosotros, en cosas que nosotros no podemos llegar a creer, no podemos imaginar que venga de parte de Dios, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado ahora que nosotros tenemos la guianza por dentro en el nuevo pacto a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre que Dios nos confirme algo, para estar seguros de que andamos conforme a sus caminos y que estamos haciendo su voluntad. Entonces Josías cometió este error que le costó la vida en combate, pero esa fue una desobediencia, un pecado, por así decirlo, involuntario, por error, porque yo estoy seguro que con la obediencia que Josías tenía a Dios, si Josías estaba seguro que realmente Necao, rey de Egipto, venía de parte, venía autorizado por Dios para cruzar por Judá, yo estoy seguro que Josías se aparta y lo deja pasar, porque Josías era un rey temeroso de Dios realmente, como pocos lo han habido. Entonces, bueno, ahí es cuando yo les digo ahora
que tenemos que saber diferenciar lo que es planificar un crimen como el que planificó David, planificar hacer lo malo, y cuando nosotros podemos llegar a cometer error por nuestra debilidad. Y en el versículo que tomamos dice que si seguimos haciendo lo malo voluntariamente después de conocer la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio, dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Esto para quién se aplica esto? Bueno, para aquel que sigue en su pecado, que sigue sin humillarse ante Dios, que sigue sin confesar el pecado a Dios, y sigue sin arrepentirse, sin humillarse a Él. Porque quizás vemos el ejemplo, nuevamente lo pongo a David de ejemplo, que cuando David se arrepintió, Dios lo perdonó, si bien, bueno, tuvo ciertas consecuencias por ese pecado terrible que, bueno, no es parte no vamos a alargar más este video para entrar en detalles de eso ahora, pero vemos realmente que la misericordia de Dios siempre está cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos humillamos ante Él. Pero aquel que siga haciendo lo malo, conociendo la verdad, entonces a ese sí le espera el juicio, le espera que tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará y le espera la condenación eterna. Pero eso no es para nadie que nació acá abajo. Dios no creó al hombre para que se fuera al infierno, sino que Dios creó al hombre para que sea familia de Él por toda la eternidad. Bueno, hemos visto nosotros en este día cuál es la diferencia de esto, de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, pero eso, para sintetizar este mensaje que hemos dejado, eso no nos habilita a nosotros para seguir haciendo lo malo, para seguir haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios, sino que lo que tenemos que buscar nosotros es vivir esa vida santa delante de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. En este momento yo quiero ofrecer una oración por todo aquel que escucha este mensaje, por que aquel que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo voy a orar a favor de aquel que todavía no tiene a Cristo en su vida, para que escape de la condenación y para que hoy pase de la potestad de la muerte a la potestad de la vida. Padre de amor y de misericordia que eres tú, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo te pido, Señor, los que aceptan a mi Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, Padre, perdona, Dios mío, sus pecados, lávalos en esa sangre bendita, entra, Dios mío, en sus corazones, cambia para siempre sus vidas, Señor, anota su nombre en el libro de la vida, Señor, que ellos sean bautizados, Señor, y que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, y que ellos permanezcan, Señor, firmes en tu camino, Señor, y perseverando hasta el final para mantener esta salvación gloriosa, Señor, que tú nos has dado de gratis por tu amor, por tu misericordia, Señor. Para gloria tuya, oh Dios mío, Señor. Para gloria tuya, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor. La gloria es tuya, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias al Señor por su misericordia. Hasta acá hemos llegado con este mensaje que el Señor nos ha dado para este día. Nos vamos a reencontrar nuevamente en el tiempo del Señor. Dios les bendiga, les guarde, y que el amor de Dios el Padre y la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo permanezcan siempre con todos ustedes. Paz, bendiciones para todos.